Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico, por la invitación. Es un placer, como siempre, estar en Esferas de Poder compartiendo contigo y con la audiencia de tu programa. Doctor, el proyecto de ley de extinción de dominio ha encendido el debate jurídico y político del país. La naturaleza de la pieza, el alcance, el impacto y también el rango de acción son elementos que han generado diversas contradicciones. Incluso el propio sector empresarial ha advertido acerca de la no celeridad de un proyecto de esta magnitud. También la Procuradora General de la República lanzó también dinamita, advirtiendo de que hay que tener cuidado con una pieza de ese alcance y naturaleza. Sin embargo, se plantea que los bienes ilícitos deben estar en manos de las autoridades para que dispongan de ellos, porque no entran a través de las reglas que establece la ley. En sentido general y particular, ¿cómo usted considera esta pieza? Mira, yo creo, en primer lugar, que la adopción de una ley de extinción de dominio es una cuestión que se presenta como una herramienta útil de gran trascendencia para acompañar la lucha y el combate contra la criminalidad organizada, el crimen transnacional en general. Pero además, y en gran medida por eso que te acabo de señalar, por la relevancia que tiene en este ámbito, es una cuestión que deriva de una disposición de la Constitución de la República, del artículo 51, en su numeral 6, que desde el año 2010, en que se votó la Constitución, prevé, ¿no?, la adopción de una herramienta, de una ley de extinción de dominio para regular la forma de administrar y de gestionar los bienes que a través de este procedimiento pasan a manos del Estado. Entonces, no hay duda de la importancia del proyecto y de la eficacia que podría tener, como ha tenido en otras partes, tener una ley como esta para robustecer la lucha contra la criminalidad organizada. La discusión gira en torno a otras cuestiones. Es decir, en torno a esto hay consenso. La discusión gira en torno a otras cuestiones que, a mi juicio, deben ser tenidas en cuenta, deben ser debidamente atendidas y alrededor de ellas debe profundizarse la discusión. Por ejemplo, la naturaleza de la ley. Alguna gente piensa y ha dicho que es una ley que se puede aprobar con un régimen de mayoría, con el régimen de mayoría propio de las leyes ordinarias, en aplicación del artículo 113 y del artículo 84 de la Constitución, que prevén las mayorías con que se aprueban las decisiones ordinarias en las cámaras legislativas. Yo creo que es un error. Y creo que es un error porque hay muchas razones por las que esa ley es una ley orgánica, o sería una ley orgánica. Y por tanto, razones por las que debe ser aprobada con la mayoría que requiere el artículo 112 para las leyes orgánicas. Es decir, las dos terceras partes de los presentes en cada una de las cámaras, una vez verificado el quórum. ¿Cuáles son esas razones que militan en favor de la idea de que se trata de una ley orgánica? En primer lugar, es una ley que crea una jurisdicción especializada. O sea, un tribunal con sede en la capital de la República y la probabilidad o la posibilidad de crear tribunales en distintas partes
del territorio nacional con competencias limitadas al ámbito de lo territorial. Cuando tú creas una jurisdicción, lo que estás haciendo es alterando la composición, la integración de la estructura del poder judicial. El artículo 112 dispone que las leyes orgánicas son aquellas que regulan los derechos fundamentales y la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. Si alteras la estructura de un poder público, que es el judicial, tienes que aplicarle la segunda razón o la segunda materia que convierte en orgánica las leyes, que es esa de alterar la composición de los poderes públicos. Pero además de eso, es una ley que genera una modificación del sistema de presunciones en materia de propiedad. Es decir, ¿qué es lo que prevé la legislación vigente en la República Dominicana? Que es la contenida en el Código Civil y la contenida en la Ley 10805 de registro inmobiliario. Que la propiedad se presume legítima y que los negocios de traslación de la propiedad se presumen de buena fe. Bueno, pues el proyecto de ley establece una presunción general de ilegitimidad de la procedencia de la propiedad y una presunción general de mala fe de la transacción a través de la cual se produce el traslado de la propiedad. Cuando haces eso, estás modificando disposiciones tanto del Código Civil como de la Ley 10805, ambas leyes que son leyes orgánicas. El mismo artículo 112 de la Constitución establece que las leyes que modifican disposiciones de leyes orgánicas tienen que aprobarse con las mayorías propias de las leyes orgánicas. Pero además reconfigura todo lo relativo al sistema. Es decir, doctor, ahí hablando de la buena fe, poniendo un ejemplo, si Pedro le compra a Juan un bien inmueble y resulta que Juan está implicado en crimen organizado o lavado de activos, Pedro entonces es quien tiene que mostrar la buena fe, la carga, cuando la presunción, la carga de la fe, prueba, cuando la buena fe se presume. La prueba de la buena fe tiene que probarla el que tiene el bien bajo su dominio, el que tiene el dominio del bien. Es decir, tú compras un apartamento. ¿Qué tú haces normalmente? Lo que te manda la ley a hacer. Tú te haces expedir una copia del título para gestionar el préstamo en el banco. Tú te haces expedir una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos en la que se dé constancia de que ese inmueble está al día en el pago de sus obligaciones tributarias, el IPI, ¿no? Te haces expedir una constancia de que está exento de gravámenes. Exacto. Cargas y gravámenes. Exacto, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú haces, esas son las diligencias. Pero tú haces todo eso, y si en algún momento del proceso de traslado del dominio del bien hubo un ilícito, eso no importa. Tu buena fe está quebrantada porque la presunción es la de mala fe. Entonces, eso altera la legislación vigente en materia de buena fe sobre la procedencia de los bienes, sobre el dominio de los bienes y sobre los negocios jurídicos a través de los que se produce el traslado de la propiedad en la República Dominicana. Entonces tú no puedes adoptar una ley que tenga esas implicaciones para cuestiones básicas, no básicas, para cuestiones esenciales relativas a una cuestión fundamental como es el régimen de la propiedad en una sociedad, y pretender que lo puedes hacer
como si se tratara de una ley ordinaria. No puede ser. No puede ser. Es una ley que regula todas las cuestiones, que regula cuestiones importantes del debido proceso. Por ejemplo, en materia de hacer menos exigente la carga probatoria. ¿Cuál es la regla probatoria, el criterio probatorio que aplica, por ejemplo, en el derecho penal? A ti se te prueba la comisión de un delito o de un crimen cuando se destruye tu presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Ese es el parámetro probatorio, más allá de toda duda razonable. ¿Qué resulta? Que la ley de extinción de dominio es una ley para combatir el crimen organizado, es decir, los bienes que provienen de ilícitos penales relacionados con el crimen organizado, es decir, con crímenes y delitos sancionados por la legislación penal, en las que opera el criterio de más allá de toda duda razonable. En la ley opera un criterio probatorio distinto, el criterio de la preponderancia de la prueba. ¿Qué significa eso? Que si de las circunstancias fácticas del hecho resulta más probable que el bien es ilícito y menos probable que es lícito, entonces se reputa que el bien es de procedencia ilícita. Es decir, tú haces una inversión del régimen probatorio y por tanto alteras una cuestión sustancial del debido proceso. Tú no puedes alterar una cuestión sustancial del debido proceso, que es un derecho fundamental de los actores del sistema, de los actores en un proceso judicial, y pretender que no estás regulando derechos fundamentales. La regulación de los derechos fundamentales es la primera razón por la que el artículo 112 de la Constitución dice que las leyes que regulan derechos fundamentales deben aprobarse por el régimen de mayoría de las 2/3 partes. Y puedo ponerte otros varios ejemplos alrededor de la idea del carácter orgánico de la ley. Yo espero que los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, puedan ponerle a esta cuestión la debida atención, porque sería una pena y sería un desperdicio de tiempo y sería un fracaso en el interés de robustecer la lucha contra la criminalidad organizada, que por una inobservancia de esa naturaleza, la ley acabe siendo anulada en su totalidad por el Tribunal Constitucional. Y si se aprueba con un régimen de mayoría ordinaria, yo no tengo la menor duda que el Tribunal Constitucional la va a anular, porque los profesores de Derecho Constitucional, y no hay que ser profesor de Derecho Constitucional para ello, basta haber hecho un buen curso de Derecho Constitucional para saber que los vicios de procedimiento, y este lo es, los vicios de procedimiento comprometen la totalidad de la ley. Tú mencionabas fuera de cámara el ejemplo de la ley de partidos, pero sería peor que el ejemplo de la ley de partidos, porque la ley de partidos se ha ido declarando inconstitucional parcialmente, algunos artículos, bueno, muchos, pero parcialmente, porque son vicios de contenido. El vicio de procedimiento compromete la totalidad de la ley. Entonces nos quedaríamos sin ley y tendríamos que empezar de nuevo la discusión. Yo creo que no deberíamos perder la oportunidad que tenemos de tener una buena ley de extinción de dominio por una cuestión como esa. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Que la propiedad generada sobre un ilícito o como consecuencia de un ilícito es propiedad solo de apariencia. Es decir, quien tiene una propiedad que proviene de un ilícito nunca fue realmente el propietario.
Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Hay términos, doctor, que parecen los mismos. No sé, usted despejará alguna duda razonable en ese sentido. Retrospectividad y retroactividad. ¿Hay algún parangón que puedan complementarse en términos de definición jurídica con relación a una ley? Mira, extrapolando lo que establece la ley de extinción de dominio o el proyecto de ley. Mira, la palabra retrospectividad alude a cuestiones que sucedieron en el pasado. Sí. Lo que literal, o sea, literalmente. Correcto. La Constitución de la República prohíbe la aplicación retroactiva de la ley. Sí. En virtud de lo que se conoce en la teoría general del derecho como el principio de la aplicación de las leyes en el tiempo. Es decir, no pueden ser aplicadas hacia atrás. Las leyes solo rigen para el porvenir y solo pueden tener aplicación retroactiva cuando son favorables al que está bajo persecución judicial o al que está cumpliendo condena. O, en general, como sostuvo en su tesis doctoral la doctora Minerva Mirabal, en general cuando la nueva legislación crea situaciones favorables para las personas, más allá del ámbito del derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que se quiere distinguir cuando se habla de retroactividad y de retrospectividad? La idea subyacente es, o parece ser, que la retrospectividad es válida porque la propiedad generada sobre un ilícito o como consecuencia de un ilícito es propiedad solo de apariencia. Es decir, quien tiene una propiedad que proviene de un ilícito nunca fue realmente el propietario. El problema de esa tesis es que parte de la presunción de ilegitimidad y de la presunción de ilicitud, obvia la necesidad de probar el ilícito y por tanto de probar la ilegitimidad. Una vez probada la ilegitimidad y el compromiso de quien tiene bajo su dominio el bien cuya extinción se persigue, entonces tú puedes aplicarla como tú quieras, pero tú no puedes crear como un principio general la aplicación retroactiva de la ley. Es una cuestión casuística, y una cuestión casuística significa que la decisión sobre la aplicación y la modulación de la aplicación de la ley en el tiempo solo puede resultar del caso y de los niveles de prueba que se presentaron en el caso para poder establecer la viabilidad jurídica de la extinción de la propiedad, no como un principio de aplicación general. Porque cuando lo haces como un principio de aplicación general, estás comprometiendo la constitucionalidad de la ley. La propiedad se presume legítima. La propiedad se presume lícita. O sea, ¿cómo es que me van a decir a mí que yo no soy el propietario de mi vehículo? Que yo no soy el propietario de mi apartamento, de la casa donde vivo. Si yo hice todo lo que manda la ley para obtenerlos. Todo lo que manda la ley. Entonces, si por una razón ajena a mí, que escapa a mi control, se descubre un ilícito en un tramo del proceso de traslación de cualquiera de las propiedades que tengo yo o que tengas tú, tú estás expuesto, o sea, esa propiedad no es tuya. Aunque la ley dice que establece un principio de buena fe. Quien actúa de buena fe no pierde el bien. Pero te dice quien actúa de buena fe, pero se presume que todo el mundo actúa de mala fe. Entonces, no puede. Esas dos cosas no
no pueden convivir en un mismo texto Entonces, normativo. doctor, aquí se produciría una contradicción porque el bien pudiera ser incautado e incluso decomisado antes de que eventualmente se pueda determinar si hay alguna anomalía. En resumen, el punto, Federico, es que tal y como está en el estado actual de su redacción, la ley es de aplicación retroactiva, o el proyecto apunta a que si se aprueba así la ley tenga aplicación retroactiva, y eso no es compatible con el ordenamiento constitucional dominicano. Pero hay cuestiones más complicadas todavía. El proceso de extinción de dominio se define como un proceso autónomo, es decir, un proceso cuyo curso se puede llevar a cabo al margen de un proceso civil, de un proceso penal, que puede ser por lavado de activos, que puede ser por corrupción, que puede ser por tráfico de armas, que puede ser por tráfico de órganos, que puede ser por terrorismo, por cualquier razón, por cualquiera de los tipos, de cualesquiera de los tipos penales que encajan dentro de la categoría genérica de crimen organizado. Entonces, a ti te puede un juez penal descargar en un juicio a ti y a los bienes comprometidos en el ilícito. Te puede descargar. Pero el juez de la jurisdicción especial de extinción de dominio te puede quitar el dominio del bien, porque es un proceso autónomo. Entonces, hay un problema, además, de doble persecución, que también resulta incompatible con el ordenamiento constitucional de la República Dominicana. Pero además, esa idea de autonomía, en los términos en que está configurada en el proyecto de ley, es tal vez uno de los más grandes peligros del proyecto, porque lo que hace es que permite a la autoridad oficiosamente o a instancia de cualquier persona o de cualquier empresa o de cualquier grupo empresarial o de cualquier corporación iniciar una investigación con la cual se activa la presunción de ilicitud de cualquier bien contra una persona o contra una empresa, en el marco del cual se pueden adoptar medidas cautelares de embargo, de retención de inmovilidad, de capitales, etc. Y lo que eso implica en términos de arbitrariedades potenciales es inimaginable. A eso se refería la magistrada Procuradora General de la República, Miriam Germán, cuando hacia finales de la semana advertía sobre la importancia de evitar que la ley termine convirtiéndose en una herramienta para la extorsión, para el chantaje, en una piedra arrojadiza para generar sistemas de competencia desleal, para quebrar a sectores de la competencia en un determinado rubro de la actividad comercial en la República Dominicana. Es decir, pareciera que hay gente que no está calibrando la relevancia de las cuestiones que están comprometidas en este proyecto de ley y que no está calibrando los riesgos que el contenido actual del proyecto de ley implicarían para la seguridad jurídica y para el sistema general de tenencia de la propiedad en la República Dominicana. Es decir, en una economía de mercado como es la nuestra, la propiedad es el alma de todo el funcionamiento del aparato económico, el alma. Entonces tú no puedes ensayar, tú no puedes someter a un ensayo legislativo de esta naturaleza una cuestión tan importante sin tomarte en serio las previsiones y las consecuencias que de ese ensayo puedan resultar. ¿Cuál es la fórmula aconsejable en este momento en donde parece que el volumen para que pase
está calibrado, tal y como usted lo ha planteado. Yo pienso que debe haber, yo pienso que debe profundizarse el diálogo serio alrededor del contenido del proyecto de ley. Yo pienso que debe evaluarse con mucho comedimiento el tema de la aplicabilidad retroactiva de la ley, el régimen de las presunciones, el carácter de la ley. Porque yo creo que, o sea, si la cuestión es el crimen organizado, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no, por ejemplo, condicionar el proceso de extinción de dominio a que haya una sentencia firme o a la inviabilidad del proceso penal? Porque, ¿qué fue lo que pasó en Colombia, por ejemplo? Mataron a Pablo Escobar. ¿Y qué pasaba con todos los bienes de Pablo Escobar? Muerto el sujeto, no hay proceso penal. ¿Qué hacemos con los bienes? Si no se puede hacer un proceso penal contra Pablo Escobar, ¿qué hacemos? Es para situaciones como esas que está previsto el procedimiento especial de extinción de dominio. Cuando el derecho penal se revela como insuficiente, como no viable, como no efectivo. Es decir, es un procedimiento subsidiario, es lo que te quiero decir. Y aquí lo estamos convirtiendo en un proceso autónomo que puede actuar en paralelo a cualquier otro proceso. Eso es peligroso, a mi punto de vista, y eso hay que seguirlo meditando. Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan interesante, fructífera y orientadora, porque la población debe conocer cada una de las aristas que están en el entorno de este proyecto de ley, de las discusiones que tienen personas autorizadas como usted, que es un experto en derecho constitucional, catedrático, universitario y una autoridad en materia jurídica en el país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia, Federico. Siempre, siempre. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Cristóbal Rodríguez. Proseguimos con nuestro contenido.